Es doloroso contar esto, pero es la realidad. Ubicaron a mi mamá, nos cogieron con la ropa, le contamos la verdad a la policía. Sí. Qué pena, pero se convirtió en mi amante. Tenía muchos problemas en mi infancia, las 11:30 de la mañana que tendía en ese pavimento. Y mi mamá se paraba a hacerle la comida y era cuando él más aprovechaba para manosearme, y creo que es hasta ahora que lo voy a contar. Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts con César Castro, y hoy me encuentro definitivamente con una gran amiga. Además de eso, es una empresaria de Barrancabermeja con una historia increíble, una historia de muchos tropiezos, pero a la vez de mucho avance y de muchas cosas positivas que vamos a estar conociendo en el día de hoy. Sori Edilma de la Rosa, bienvenida a este episodio de los podcasts y qué gusto que hayas aceptado pues esta invitación. Hola César Castro, gracias por la invitación. Bueno, ¿quién es Sori de la Rosa? Sori de la Rosa es una mujer muy trabajadora. Le ha tocado en la vida trabajar muchísimo para estar donde ella está. ¿Por qué Sori Edilma? ¿Por qué le pusieron Edilma? No ¿Qué dicen sé. los papás? ¿Qué dice la mamá? Pues mi mamá fue la del entusiasmo de colocarme Sori Edilma. ¿Y No alguna sé. vez la nombran así? O sea, ¿Edilma? Nunca. Nadie le dice Nadie Edilma. me dice Edilma, solo me dicen Sori. Sori. Bueno, de la Rosa es el apellido. Es mi apellido, el de la Rosa. ¿Ese apellido qué? ¿Mamá? Es ¿Papá? el apellido de mi madre. ¿Qué pasó con el apellido del papá? Cecitar, te cuento que en la vida nunca conocí quién fue mi papá. Me reconoció mi mamá, incluso pues qué lástima que todos los conocimientos que hay hoy en día, ella no me pudo colocar sus dos apellidos por falta de conocimiento. Imagínate, yo nací en 1961, hace muchos años, y los padres solo le colocaban el apellido, solamente el primero de ellos, y nunca hicieron el deber a veces. Habemos muchos como yo que solo tenemos un solo apellido y es el de la mamá, porque las mamás nunca se preocuparon porque los papás reconocieran a sus hijos. Pero bueno, cuando hablas de no conociste a tu papá, ¿fue porque nunca cruzaste una palabra con él o definitivamente qué pasó? Jamás en mi vida, y de pronto en la época en que vivimos anteriormente, nosotros no le reclamábamos nada a nuestros padres. Por lo menos yo ahí a mi madre nunca le reclamé nada de que porque yo nunca conocía a mi papá. Siempre fuimos hijos como muy sumisos, y los papás nunca, como te digo, nunca se preocuparon por eso. Y nosotros como hijos nunca jamás, cuando grande, pues me daba también ya pena como reclamar eso, porque pues ella nos hizo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y pues es muy respetable todo eso, ¿me entiendes? Nunca se me dio por preguntarle nada más de eso. Pero te hizo falta. De pronto no, porque mi mamá fue papá y mamá para nosotros, y nunca nos faltó nada. Hoy en día sí es terrible tener un niño, un solo apellido, pues porque le reclaman a sus padres, incluso llegan a ver bullying. Usted no tiene papá. Y anteriormente, pues eso no lo vivimos nunca. Ok. Bueno, avancemos un poco más ya la parte de grande. ¿En qué trabajaba Sori antes de...? Porque ya vamos a hablar de la marca y de la representación que tiene pues en Barrancabermeja, pues este sitio de comidas rápidas en la que estamos hoy. Pero ¿qué hacía Sori previamente antes de ser empresaria? ¿A qué se dedicó? Bueno, te cuento, Cecitar, que desde los 17 años me hice sola. ¿En qué sentido? Tenía muchos problemas en mi infancia. Es doloroso contar esto, pero es la realidad. ¿Por qué dolorosos? ¿Qué pasó? Me toca mucho, y creo que es hasta ahora que lo voy a contar. Fui una niña muy sufrida por un padrastro. Gracias a Dios, no me pudo violar ese hombre. Para allá iba, te iba a preguntar eso. Cuando hablas de sufrida, ¿pasó por maltrato? Sí, muchísimo. ¿De qué tipo? ¿Cómo te maltrataba? Somos dos hermanitas. Mi hermana
Yo le llevo a mi hermana 3 añitos. Cuando éramos niñas, sobre todo yo, fui una niña muy sufrida porque ese señor quería violarme. Cuando él llegaba a la casa de mi mamá en la madrugada, nosotros acostaditas en una cama y mi mamá en otra cama, cuando eso era un cuarto grande, recuerdo mucho, un cuarto grande, yo dormía con mi hermanita en una cama y él llegaba borracho y le decía a mi mamá que se parara a hacerle comida. Y mi mamá se paraba a hacerle la comida y era cuando él más aprovechaba para manosearme, me apretaba mucho mis senitos, me sobaba mi vagina, pero César, gracias a Dios, nunca me violó. Pero ¿Qué edad tenías? tenía 17 años, pero ese karma lo vivimos como lo viví un año, tenía 16 años, cuando me veía en la calle con mi hermana, me pegaba cabeza con cabeza con mi hermana porque no le gustaba que nosotros estuviéramos en la calle, teníamos que estar en la casa, no nos permitía que saliéramos. Y nosotros, cuando eso, pues, era una niña muy tímida, me daba miedo de decirle cosas a mi mamá que hoy digo yo, hubiera podido hablarle a mi mamá y contarle todo lo que me sucedía en ese momento, pero callaba. Y éramos muy miedosas con mi hermanita. De verdad que fue muy terrible, César. Fue muy terrible. ¿Y por qué callaban? ¿Por qué no le decían a la mamá lo que estaba pasando? ¿Por miedo? Miedo, no sé, miedo. De pronto ella era feliz con él en su momento. El miedo de que fuera a defenderlo a él y no a ustedes, que son sus hijas. Pues no sé, no puedo decir eso ahorita en este momento. Si era así, porque te voy a contar más adelante. ¿Tu mamá vive? Mi mamá vive, sí. ¿Alguna vez has hablado con ella de eso? Pues César, mira, es que repudiarle a los padres de uno, hoy en día las cosas, no me parece. Pero no es repudiarle, es simplemente decirle lo que sentías cuando niña. O sea, si pudiéramos devolvernos en esa máquina del tiempo en este momento, ¿qué le hubieses dicho? Claro que sí. Ahorita que tengo más conocimiento de todas esas cosas, de ver esas personas violadoras y todo eso, pues le hubiera contado todo. Pero es que, fíjate, César, que te voy a contar más a fondo. Sí, señor. Nosotros, cuando mi mamá una vez se iba a mudar, transcurriendo todo ese tiempo, mi mamá una vez se iba a mudar. Vivíamos en una casa por aquí, por la 18 con 53, perdón. Y mi mamá se iba a mudar a una casa a donde queda la 11, o sea, la 51 hoy en día. Entonces, con mi hermanita, sacamos nuestra ropa, la echamos en una caja aparte. Mi mamá se llevó todo su trasteo y mi mamá no se dio cuenta que nosotros hicimos eso. Y con mi hermanita llegamos a los ferrocarriles cuando eso existía, el tren, sí. Y nos íbamos a montar en un tren con un hijo de la señora, pues donde vivíamos. ¿Para dónde íbamos, César? No sabíamos. Se iban a volar de la casa. Nos íbamos a volar. Estaba muy pequeña ella. Yo tenía 17 años y ella tenía como 14 años. Y yo le dije, vámonos, que yo de alguna manera la ayudo a salir adelante. Miramos a ver qué hacemos. Yo trabajo, yo miro qué hago, pero nos vamos de aquí, dejar de sufrir. Y nos íbamos a ir en ese tren cuando la policía nos pilló. Nos pilló, ubicaron a mi mamá, nos cogieron con la ropa, ubicaron a mi mamá. Nosotros le contamos la verdad a la policía. Sí. Cuando eso, tú sabes que no era como tan terrible como es ahora, que la ley lo acobija a uno mucho. Anteriormente no era así.
La policía habló con mi mamá, mire lo que les pasa a las niñas, que esto, ay no, que yo voy a cambiar, que tal, que no, que yo voy a hablar con él, que sucedió y siguió sucediendo las cosas. Él le dijo que cambiaba, siguieron sucediendo los eventos. Fíjate que a los 17 años, cumplí en enero, y en agosto yo busqué una salida, porque yo vi que la cuestión era conmigo, porque yo tenía 17 años y mi hermanita tenía 14 años. Y ella era pequeña, pues él no, con ella no intentó nunca nada. Y conmigo siempre era la molestadera. Conocí a un señor, me llevaba 15 años, y fue como mi salida de mi casa para que se acabara esa angustia mía. Formalicé un hogar con él. De ese hogar tuve mis 2 hijos mayores. ¿Qué se llaman? Giovanni y Andrea. Tuve mis 2 hijos mayores. Han sido siempre mi gran felicidad. Cuando mi hijo, de pronto no nos comprendimos, porque yo una niña de 17 años, él un tipo de 30 y pico de años, me llevaba 14 años, casi 15 años. No nos comprendimos. Poco a poco fui como madurando, fui como mirando el mundo de otra manera. De pronto los golpes me enseñaron a mirar el mundo de otra manera. Era un señor que prácticamente no me valoraba, no me sacaba a ningún lado. César, nos mudamos para el Recreo. Nacieron mis 2 hijos. Giovanni tenía 5 años y mi niña tenía 1 año y medio. Vivíamos en el barrio Los Álamos de Las Granjas. Sí. Luego nos mudamos para el Recreo, y en todo eso vi a un muchacho. Yo tenía 22 años. 22 años, no, perdón. Tenía 24 o 25 años. Conocí a un muchacho que lo veía pasar en su Ciclán, y de pronto se me pareció un novio que tuve antes, cuando era niña de colegio. Se me pareció mucho y me gustó muchísimo, de verdad. Por medio de una amiga, yo le conté, una chica igual de mi misma edad, le conté que me gustaba ese muchacho. Ella le dijo a él. Ah, ¿lo conocía? Ella lo conocía, claro, porque vivíamos por la misma cuadra. Y ella le dijo que la vecina gusta de ti. Pero yo vivía con el papá de mis hijos todavía, pero prácticamente era una relación como... tóxica, como se diría hoy en día. De pronto no tan tóxica, sino que como tú allá y yo acá, y como que no me daba el valor, como que yo era su mujer. Además porque venías de un momento difícil de tu infancia. Difícil de mi infancia, para mí todo eso era traumático. Quería a alguien que me amara de verdad, que me mostrara que me amaba. Que te respetara además. Total. Y le cuento que se apareció ese chico, se llama Edgar, que hoy en día es mi esposo. Te cuento, César, que qué pena, pero se convirtió en mi amante. Sí y no, es relativo. Pues mira que es tan bonito. Es pues, como se quiera ver la situación, pero realmente termina siendo muy relativo el episodio. Bueno, pero fue muy bonito, fue una bendición que de pronto Dios sabía todo lo que yo estaba sufriendo. ¿Y cómo hicieron para sacar eso a la luz y contarle a todo el mundo la relación? Te cuento que con él nos cuadrábamos, se convirtió en mi amante, nos veíamos, no todas las veces, sino esporádicamente, pues porque existía este señor todavía. Pero vuelvo y te digo, ahí no había amor, ¿sí? Llegó un tiempo en que me dejé de él, me fui de la casa. Me fui con mis 2 niños, me los llevé porque yo dije que mis niños eran míos. Él me quiso quitar a Giovanni y yo no lo permití, luché, él se los llevó.
pero yo se lo rapté, se lo quité. César me fui a vivir ante una prima, pero esa prima me humillaba, porque luego un cuñado mío me ayudó a conseguir un trabajo, porque yo le decía que me ayudara a conseguir un trabajo. Entré a trabajar al Club Miramar. Okay. ¿Qué hacías allá? En el Club Miramar entré a cocina, en la cocina, pero siempre tuve jefes buenos, súper bacanos, me querían, les caía muy bien, me colocaban en repostería. Y yo, como siempre, he sido como camelladora porque mi mamá también vendía almuerzos, ¿sí? Okay. Entonces, aprendí muchas cosas de ella, a pesar de todo. Y entré a trabajar. ¿Fue tu primer trabajo? Fue digamos que en una empresa. En una empresa, correcto. Fíjate que fue otro mundo para mí, otra experiencia que yo viví en mi vida, ¿sí? Había muchas amigas y amigos y era una chica joven y que cuando estaba en mi época pues de pronto era muy atractiva, habían ingenieros que a pronto a mí me tocaba pasar al buffet donde ellos comían y empezaban a preguntarle al barman que quién era esa muchacha, que estaba toda querida y tal, bueno, y comenzó una vida, un año como que salíamos con los amigos, compañeros de trabajo, con las amigas, como que a rumbear, como que a bailar. Todavía no se había podido dar como bien el acontecimiento pues con Edgar, ¿sí? Y salíamos a rumbear, a bailar y en eso pues, por lo menos Edgar me reclamaba, ¿por qué te vas a bailar con tus amigos y con tus amigas? Y no pues, con él. Y no con él, pues porque era como vivir una experiencia que en la vida no había vivido en mi juventud. Entonces yo le decía que por favor, que yo estaba, pues Edgar era un muchacho pues que no tenía nada que brindarme. Todavía yo era una madre con 2 hijos y yo quería buscar como algo bueno que brindarle a mis hijos. Okay. Brindarle un hogar y todavía él no me lo podía brindar, ¿sí? Pero no, entre ese grupo de eso, pues no hubo nadie en expectativa para nada de esas cosas. Después del club, ¿dónde más trabajaste? No, yo después de ahí que estuvimos viviendo esa experiencia, pues Edgar quedó de base en el banco. Okay. Y me decía que ya él podía brindarme algo bueno, ¿sí? Y que hizo Sori, se abrió de todo, esas amistades, y me dediqué al hogar con Edgar a tener una buena convivencia y vivir un amor lindo con él porque lo he vivido y lo vivimos sobre todo, tú sabes, en medio de nuestra juventud. Y se acabó todo ese mundo de allá y me dediqué con Edgar y empezamos a formar un hogar. Me acuerdo tanto que él se fue para mi casa, porque cuando eso yo vivía en una casa arrendada. Se fue para una casa, me fui para mi casa y él, el 7 de agosto, él tomó la determinación, yo me quiero ir a vivir contigo, ¿me puedo venir a vivir contigo? Yo le dije, listo, ¿sí? Pero yo le decía a él, quiero que hagamos algo serio, Y él me decía, ¿qué es serio para ti? Formar un hogar. Y él me decía, ¿te quieres casar conmigo? Y yo le dije, sí, claro que sí. Empezamos, nos fuimos a vivir ese 7, me acuerdo tantísimo la fecha. El 22 del mismo agosto empezamos a hacer el cursillo para casarnos. ¿Es la primera vez que te casabas? O sea, que formalizabas una relación. Era la primera vez que alguien me iba a llevar al altar, porque la otra vez fue una salida, como una convivencia de 5 años. Y efectivamente empezamos a convivir, empezamos a hacer planes. Mi cuñado me consiguió otro trabajo porque me retiré del club. Empecé a trabajar cuando era esos gases de Barranca Bermeja. Okay. ¿Qué hacías allí? Empecé a ser contratista, ¿sabes? Ganaba muy bien. Empecé a ganar dinero, de verdad, era la contratista de toma y entrega de facturación aquí en Barranca Bermeja. O sea, tú eras la que iba a casa a mirar cuánto habían consumido. Más o menos. Pero yo tenía empleados. Ok. Yo tenía empleados. Ellos hacían
ese trabajo y yo también lo complementaba. Y cuando habían inconsistencias, porque se veían los consumos que se subían o se bajaban, entonces a mí, como la empresaria, me tocaba ir a mirar esas inconsistencias. A veces era mirar si no había de pronto fraude en días que no fueran, porque la gente a veces sabe qué días son las tomas y qué días son las entregas, pero las inconsistencias se hacían, no sé ahorita cómo será, se hacían dentro del rango de los días que no se trabajaba eso. Entonces uno podía a veces que tenían los contadores volteados y se daba uno cuenta en eso, ¿sí? Empezamos ahí, fue tan lindo eso, nos casamos un 8 de diciembre de ese mismo año, del 90, del 90, sí, el 90, porque vamos a cumplir 34 años de casado el 8 de diciembre. Tienen 30, bueno, van a cumplir Tenemos 34. 33 porque eso fue el 8 de diciembre del 90. Sí. Fue muy lindo. Ese mismo año, creo que en diciembre mismo, a pesar de que muchos antes yo no planificaba, desde agosto hasta diciembre, yo nunca planifiqué, nunca, y no había quedado embarazada. Pero fíjate cómo son las cosas de Dios. En diciembre, finalizar diciembre, quedé embarazada. Y tuvimos un hermoso hijo que se llama Germán. El tercero entonces. El tercero de mis hijos. Tuvimos un hermoso hijo. En septiembre lo tuvimos. Fue la feliz. Cuando habla de hermoso, ¿es el consentido de la casa entonces? No, mira, yo a mis 3 hijos los amo con todo mi corazón, a todos. De pronto por ser el más pequeño, porque pues él es un niño que está también ahí, como que lo que necesita. ¿Cuántos años tiene el niño? No, él no es un niño, él es un hombre, ya él es un hombre hecho y derecho, comprometido. Y tiene un hijo, él tiene 32 años. Ah, bueno, entonces ya no es tan niño, entonces sí termina siendo el consentido de los 3. Ay, hombre, vea, César. Sí, lo va a comprometer. Lo dice usted, César, yo no lo digo. Bueno, avancemos un poco en el tema profesional. Sí. Ok. Y alguien en Barrancabermeja y que sea de esta ciudad y que haya vivido durante muchos años, fue a comer a Pipos. Ay, Pipos, sí. Después... ¿Qué pasó con Pipos? Sí, ¿Cómo nació Pipos? Luego que se acabó todo en Gase, porque tú sabes que en los cambios de nombramiento de personas van trayendo nuevas personas y van sacando a las demás. Sí, bueno, normal. Listo. Resulta que yo tenía una amiga que nosotros éramos como si fuéramos unas primas, unas hermanas. Ellos fueron los fundadores de Donatello. Ok. De Donatello. En Donatello aprendí muchísimo, comidas rápidas, helado, todo lo referente a helados. De ahí nació Pipos, porque con el tiempo, pues mi esposo, tú sabes que era de base en Bancolombia, hicimos un préstamo para... Ay, no te conté, luego después de que mi matrimonio tuvimos nuestra primera casita y chévere, bueno, a eso lo sigo hablando ahorita más adelante. Le dije yo, amor, vamos, yo creo que ya estoy preparada para tener mi propio negocio. Yo comencé con una heladería, quería ser como Donatello. Okay. ¿Sí? Pues no igual porque era algo diferente. Ahí en la 10, cuando era la zona rosa, comenzó Pipo. Pero ahí más que todo era puro trago, de pronto comida, pero no cuestiones de heladería. Sí, uno a las 3 de la mañana borracho no sale a comer helado. No comer nada. En eso duré como unos 6 meses, creo, apenas con esa heladería. Vi que no era lo bueno para ese local donde sector. Yo estaba. Vi que no era como lo bueno y me inventé lo de las comidas rápidas, ¿sí? Y formé Pipos con comida rápida. Compré un carro de perro, lo saqué a la calle y empezamos a trabajar ahí. ¿Cuánto costaba un perro en esa época? Uy, hermano, un perro en esa época costaba como 4,000 pesos. Era muy barato. ¿Y qué traía? ¿La salchicha? No, queso? lo que trae un perro normalmente hoy en día. ¿Sí me entiende? El queso, la salchicha, la papita, la piña. Era normalito. Y hoy en día vale un perro 14,000 pesos. ¿Ah? Y nos fue empezando y nos fue bien. Ahí en Pipos duré 8 años. 8 años. Sí. Bueno, ¿y cómo nace la marca Dos Burger estando Pipos?
Estando Pipo, la marca Dos Burger, nace porque conocí al burrito. El burrito. Cuando eso... ¿Quién era el burrito o qué es el burrito? David, el nombre de él se llama David Alfaro. Ok. Él fue el fundador de la Salchicha Andrés. Ok. De pronto el chico tuvo como un inconveniente allá, no supe bien o no es el caso para ya hablar de esas cosas, ¿no? Y él mismo me buscó, que me vio ahí que yo trabajaba. Y él me dijo, ¿usted quiere que le ayude a montar un negocio bien bacano? Y yo le dije, claro que sí, porque era muy reconocido cuando es en Barranca. Claro que sí. Y me dijo, listo, búsquese local y lo montamos. Y lo montas, porque no era en sociedad, sino él como un empleado mío y asesorarme bien, porque tenía muchos conocimientos. Entonces yo le dije, listo David, hágale, vamos. Casualmente, en la esquina donde está Dos Burger, es cerquita, a media cuadra de mi casa, y desocuparon ese local. Mira, lo cogí, lo arreglé. Cuando eso era muy pequeño, ¿sí? Y comenzamos con el carro de perros afuera en la calle. O sea, la misma metodología de Pipos. Prácticamente. Sí, prácticamente, pero con comida más diferente. Más gourmet. Más rica. Ese pelado, mejor dicho. Fue espectacular cuando llegó a mi vida, de verdad que sí, de chico. Y hemos sacado adelante Dos Burger. El señor, el mismo dueño del local, cuando eso me arrendó otra parte más y pudimos agrandar a Dos Burger. Y lo fuimos arreglando más y fuimos avanzando y fuimos tratando de mejorar la comida. Teníamos solo, mírate cómo es el enemigo. Dice uno así, el enemigo le dice al diablo. Sí. Teníamos 7 meses. Eso fue en el 2008, perdón. 2008, del 4 de agosto, montamos Dos Burger. Y el 12 de mayo del 2008, no teníamos ni el año, sufre un accidente César. Habíamos celebrado el Día de las Madres el 11 de mayo, me acuerdo tanto. Habíamos pasado rico con serenatas aquí, todo eso. Súper rico habíamos pasado. Y el 12 de mayo salgo yo. Antes de mediodía, como a las 11:30, iba a llevar a mi esposo al trabajo. Tenía una moto, una Big Wiz. Y aquí en la 11, cuando eso quedaba, creo que spinning. Un gimnasio. Un gimnasio, sí. Y el Bellini, que siempre ha estado ahí. Y resulta, César, que yo le dije a mi esposo, espérame que voy a comprar en la 10 unas salsas para llevarte al trabajo. Lo dejé almorzando, porque era cerca relativamente de aquí, de la 17 a la 11, era dar la vuelta a la 14, la 19, coger la 10 y venir acá. Uh-huh. Cuando venía de regreso, 11:30 de la mañana, mi esposo entraba más o menos a esa hora, eran como las 11:15. El semáforo estaba en rojo. Yo hice mi pare, esperé. Cuando el semáforo cambia, yo esperé de amarillo a verde. Cuando el semáforo cambia a verde, yo arranco. Normal. Había un señor a mi lado y él se dio cuenta. Y me atropella una buseta de cochoferes. Me fracturó caderas bilaterales y pelvis. Quedé tendida en ese pavimento caliente. A las 11:30 de la mañana. A las 11:30 de la mañana quedé tendida en ese pavimento. Le cuento, César, si tú me preguntas algo de eso, yo no recuerdo nada. No recuerdo nada porque después fue que me dijeron, o yo escuchaba de pronto en medio de mi dolor, porque quedé móvil. ¿Tú sabes qué es la fractura de caderas bilaterales y pelvis? Yo escuchaba que un muchacho decía, metámosle algo porque se está quemando la barriguita porque se me subió la camiseta. Una camiseta negra y llevaba un short en jean. Okay. Ella se está quemando en ese pavimento. Metámosle algo en la barriguita para que no se queme. El chino se quitó la camiseta y me metió la camiseta con cuidadito en mi estómago. Porque decía, no la muevan, no la muevan. Fueron y le avisaron a mi esposo. Mi esposo no fue a trabajar. Se vino inmediatamente era como aquí a 1.5 o a 2 cuadras. O sea, ya tú venías llegando prácticamente. Ya venía llegando, claro, era cruzar la avenida y llegar a Spinning.
Y mi esposo se fue inmediatamente corriendo y vio la gravedad de mi problema, ¿no? Me llevaron, yo recuerdo que me contó que era como una ambulancia de trabajadores, algo así que me llegó a recoger. Me llevaron a la clínica Magdalena, llamaban, me tenían que hacer traslado a Bucaramanga. Pero, ¿cuál era el pronóstico en ese momento? ¿Qué te decían los médicos? ¿O qué le decían los familiares, los médicos que te hayan contado? No me hacían nada porque decían que tocaba trasladarla en Bucaramanga, para Bucaramanga. Tú sabes, como los servicios todavía aquí, toca uno todo traslado para Bucaramanga. Tocaba trasladarla para Bucaramanga. La clínica estaba diligenciando todo eso, pero le decían a Edgar, no hay habitación. Pero llegó un ángel a mi vida, un muchacho que era jefe de enfermería en la Foscal, sí, con la esposa, ambos eran jefes, y Edgar lo llamó y les contó lo que me había sucedido, y ellos se empezaron a mover rapidito allá. En la noche le dijeron a Edgar, díganle en la clínica que nos llamen, que ya le tenemos la habitación. ¿Y por qué te digo también el enemigo? Porque ese día que tuve el accidente, recibía yo de la misericordia de Dios otra casa más en Bucaramanga. Había comprado una casa y me iba a la 1 de la tarde, el día que tuve el accidente, ese día. Me iba para Bucaramanga a recibir mi nueva casa, mi nuevo apartamento en Bucaramanga. Que se suponía que era un día feliz. Yo estaba se convirtió en una pesadilla. No, imagínate que yo ya iba a salir a la 1 de la tarde. Llegaba era a llevar a mi esposo, a almorzar, a bañarme y irme a la 1 porque el Señor me estaba esperando a las 3 de la tarde en Bucaramanga para darme mi casa que la había comprado. Y me sucede eso. Y bueno, así como te estaba diciendo también de mis amigos, me ayudaron a conseguir esa habitación y movieron allá y inmediatamente me atendieron al otro. No nos pudimos ir ese día, nos fuimos como a las 5 de la mañana y llegamos a la clínica como a las 7 de la mañana. Ahora, hoy en día, yo siempre he dicho cuánto me ha amado Dios, porque me pongo a pensar que todo fue como a la mano, porque se apareció un buen ortopedista. Excelente. Eso te iba a preguntar. Saúl Barrera. ¿Cómo fue tu proceso de recuperación? O sea, ¿cuánto tiempo duró el sanar todas las heridas? César, llegué a las 7 de la mañana, inmediatamente llamaron a ese médico. Él de una vez dijo, me metieron un TAT, la señora tiene fractura de caderas bilaterales y pelvis. Tenía la cara muy raspada, tenía mi carita raspadita, los brazos. Me dicen, mi hija, por lo menos mi hija me contó después, que cuando ella me vio, ella se desmayó prácticamente. El niño menor, Germán. Ay, perdón por decirle el niño. mi hijo menor también. ¿El niño de 33? No, cuando eso mi niño tenía, por eso es que digo mi niño, porque tenía 17 años. Y precisamente habíamos comprado ese apartamento porque él estaba ya terminando su bachiller, ya estaba en 11. Okay. Y lo habíamos comprado con el objetivo del estudio. Con el objetivo del estudio de mi hijo en Bucaramanga. César, el médico dijo, toca operarla. Me prepararon. César, me tuvieron con una tracción de mis piernas levantadas. Era recta, no me podía mover, algo que colocaron un tubo y mis piernas extendidas. En eso me tuvieron como 2 días para poderme hacer la primera cirugía. El médico me dijo, si te estuviera fracturado un poquito más la fractura de la pelvis, te mueres. Por 1 milímetro no te moriste. ¿Sí? Porque faltó algo mínimo para que se me fracturara toda la pelvis. Y tú sabes que la pelvis a uno le tocan la pelvis. ¿Y en algún momento te hablaron de no volver a caminar? Claro. Bueno, de eso, ¿qué pasó de eso? Bueno, me operaron a los 8 días de estar en esta tracción. Yo no dormía, César. Yo no comía, César.
Yo no comía, me fastidiaba como el olor a clínica. Era algo como tan frustrante para mí verme tendida en una cama que yo no podía mover ni un brazo, porque tú sabes que la cadera depende de la columna y para uno poder tener movimientos en sus brazos, en sus piernas, es por la cadera, ¿sí? Yo era un ser ahí tirado en esa cama con mis brazos rectos, no me podía mover para nada, para nada. Pero mi esposo me daba mucha fortaleza. Del banco le dijeron a Edgar, tómese todo el tiempo que necesite estar con su esposa. A partir de este momento queda como si estuviera en vacaciones. Estuvieron allá todos los jefes de mi esposo en la clínica en Bucaramanga, estuvieron allá y se dieron cuenta la inmensidad del problema que yo tenía y lo apoyaron. Mi esposo, tuve un mes hospitalizada, César, y mi esposo estuvo las 24 horas conmigo ese mes ahí. Ahí fue donde yo entendí qué tan grande era el amor que mi esposo me tenía. César, a los 8 días me hacen la cirugía de una cadera primero. Me colocaron un platino. A los 8 días teníamos que esperar para hacerme la otra cirugía. Pero César, ¿qué pasaba? Como yo no comía, solamente tomaba agua. Se me estranguló la gastritis en una madrugada a las 2 de la mañana. Yo le dije a mi esposo, páseme la riñonera, que tengo ganas de vomitar. Y él me la pasó. César, cuando yo vi y mi esposo vio que yo lo que vomitaba era pura sangre, pero era sangre, 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 llenita. Y él me decía, no vomites, por favor, no vomites más. Bueno, se paró el vómito, pero fue solo porque era algo que yo no podía, era inevitable, pero se paró solo. E inmediatamente me llevaron a cuidados intensivos. A los 8 días y estaba operada de un lado de una cadera. A los 8 días. Estuve 8 días mientras que me desintoxicaban. Me lo dijo el muchacho que era jefe de enfermería, amigo de nosotros. Doña Sori me decía, coma. Pero yo no podía comer, esto me producía vómito, quería vomitar. Cecitar, de veras que fue traumático porque ya mi esposo no podía estar conmigo las 24 horas en cuidados intensivos, sino que solo le permitían estar 1 hora. Pero yo puse la fuerza de voluntad porque él cuando iba me decía, amor, come alguito para que te recuperes y salgas adelante. Ahí medio tomaba un caldito o algo, pero era todo líquido, yo no soportaba nada que masticar. César, luego me pasan a cuidado intermedio. Luego, gracias a Dios, ya tomaba como naranjada, que era lo que más pedía, no sé, y tomaba un poquitico de calditos, sueritos y todo eso. Y pude salir de cuidados intensivos. Me esperaron unos días, me volvieron a operar la otra cadera. Okay. A los 8 días. Por eso demoré un mes. A los 8 días me operaron la otra cadera. Ya pedía como que me trajeran de comida como de afuera, como de frisbee, como de otra cosa, de Marbella, que llamaba esas Marbella, donde vendían el pollo que era rico. Yo pedía de allá, mi esposo me lo traía, o mis amigos que iban de aquí de Barranca me llevaban. De pronto ya comía un poquito. Me operaron la otra cadera. Bueno, listo, ya estaban las dos caderas operadas. Faltaban 8 días. Entonces dijo el médico, bueno, ahorita vamos a esperar 8 días para darte salida, a ver cómo evoluciona tu otra cirugía, ¿no? Me operaron pelvis y me operaron de la pelvis también cuando me hicieron la primera cirugía. Ok. Me operaron la otra cadera, faltando 8 días ya para el mes, y a los 8 días me dieron salida, me trajeron acá a Barranca.
ya me hacía falta la comida de mi casa. Cuando yo llegué, le dije a mi esposo, porque cuando eso vivíamos con mi suegra, dile que me tenga arrocito, tajadas maduras y carne. De verdad que llegué con esa ansiedad ya a mi casa a buscar mi recuperación. Pero César, fue acostada en una cama 3 meses porque no me podía mover. Me tenían que cambiar el pañal, si yo necesitaba algo, todo me lo tenían que hacer. O sea, estaba totalmente inmóvil. Inmóvil, 3 meses. A los 3 meses... ¿Te dio miedo no volver a caminar? Pues claro, pero sentía mucho apoyo de mi esposo, que él me decía, tranquila, él, o sea, me fortalecía. Yo le dije, ¿qué tal que yo no camine, que yo no le pueda servir mal como mi esposa? No le paré bolas a eso, me daba mucho, no le paré bolas a eso, que vamos a salir adelante. Además, porque Sori siempre se ha caracterizado por ser muy independiente también, se mueve por todos lados, activa. César, activa. Y el no poder hacer nada era frustrante. Total, César. Lloraba mucho, César, lloraba mucho. Y mientras que estuve en ese mes, Giovanni, Andrea, se posesionaron del negocio. Mis hijos ayudaron a sacar este negocio adelante. Todos esos 3 meses que estuve, todo el tiempo, que estuve inmóvil, que no pude venir a este negocio, mis hijos estuvieron ahí, mi esposo también. Luego, a los 3 meses, ya el médico empezó que podíamos empezar a hacer terapias, ¿sí? Comencé en agosto terapia, 28 de agosto, no se me olvida. Y cumplimos 1 año del negocio y no pudimos hacer nada, porque yo, imagínate, no podía venir al negocio ni nada. Después de el accidente, ¿volviste a manejar alguna vez una moto? Nunca, no manejé ni moto, ni carro. ¿Le cogiste miedo? Uy, sí, muchísimo. Incluso cuando me montaba luego en la camioneta, porque es que mira que después del accidente tenía otra amiguita hermana de los de la clínica que me ayudaron. Teníamos un carro y cuando eso, mi hija hasta se había accidentado en ese carro, Andrea, y nos lo dieron por pérdida total. Mi hija se le prendió el carro estando mi hija dentro del carro. Llegaron los bomberos, la ayudaron a salir. Eso fue frustrante también. Pero no, y ahí fue cuando ya empezó la obra de Dios. Dios siempre ha estado conmigo, siempre lo digo. ¿Por qué? Porque nos dio un carro nuevo, el primer carrito nuevo que tuvimos. Entonces no volviste a saber nada de motos. No, César, para nada, no. Y cuando las ves en la calle no... ¿Ah? No, a veces ya al comienzo me daba mucho nervio y decía, y cuando mi esposo, cuidado con esa moto, cuidado, los atropella, él me decía, pero por favor cálmate, pero estaba como traumada. Claro, era normal. ¿Entiende? Estaba traumada, pero no, gracias a Dios, duré así como 2 años, César, duré como 2 años, luego venía... Antes de esos 2 años, o sea, cuando ya tenía como 1 año y algo de haber tenido el accidente, yo venía al negocio porque ya usaba un caminador, ¿sí me entiende? Y venía como dando, a medida que me fueron dando las terapias, ya yo puse algo de mi parte porque yo decía que yo no podía dejar de no caminar, ¿sí? Es algo psicológico que uno tiene que decir, yo me voy a recuperar. Y yo me voy a recuperar. Y yo hacía el deber, César. Estuve en silla de rueda. Me traían primero en silla de rueda al negocio. ¿Sí? Me pasaban a una silla al negocio para que me sentara. Pero resulta que mi cadera del lado derecho no soportó el platino. Me dolía para todos los movimientos. Otra vez. Otra cirugía. Para hacerme reemplazo de cadera, me reemplazaron el fémur, ¿sí? Otra cirugía, otra incapacidad. Otra recuperación. Tenaz. Otro tiempo inmóvil. Pero eso sí fue un poquito menos porque eso fue como al mes, ya empiezan a... Mejor dicho, es que uno cuando lo operan de eso, de la cadera, uno lo ponen a caminar al otro día. Pero como yo era de ambos lados y la pelvis, pues el médico me permitió que fuera poco a poco yo dando hasta que cogí del caminador, de la silla de rueda cogí al caminador.
ya daba como los pasitos de venir acá, pero muy suave porque vivíamos a media cuadra del negocio, muy suave. Y llegamos aquí al negocio y la gente se alegraba de verme. De verdad que sí, la gente siempre recibiendo muy, muy bien. ¿Es difícil crear empresas y sostenerlas, Ori? Es difícil. Es difícil porque cuántas personas hoy en día han creado empresa y les ha tocado cerrarla, ¿sí? Pero, César, a consecuencia del accidente, de todo lo que me pasó en mi vida, yo miro que mi vida era otra antes del accidente, ¿sí? Veo el mundo de otra manera. César, yo puedo decir hoy en día que le doy gracias a Dios por ese accidente, porque fue de la manera en que Dios me atrapó para Él. ¿Por qué lo dices? ¿Qué pasó en tu vida a partir de ahí? Mi vida cambió totalmente porque una vez estando yo tirada en esa cama, llegó una amiga y me regaló la imagen del Señor de la Misericordia y me dijo: doña Sori, entréguese mucho a Dios, que el Señor de la Misericordia va a hacer su obra en su vida. Pídale con fervor y verá que todo va a cambiar. Y yo dije, listo. Y empecé el camino, César. Empecé ese camino para mí a caminar de la mano de Dios. Y después todo se lo pedía, que yo pueda hacer esto. Cuando me empezaban a hacer las terapias, me empezaban a abrir las piernas así, una, la otra así. Y yo decía, yo tengo que poder, porque si tú pudiste todo lo que le hicieron a Dios crucificándolo, yo puedo. Eso fue siempre mi pensamiento, César. César, se quedaban aterrados, me medían, me decían, usted va a quedar con una pierna más larga, si va a caminar, va a quedar con una pierna más larga que la otra, me decían. ¿Tú qué pensabas cuando te decían eso? Yo ni me traumaba, yo decía que eso no iba a ser así, eso no iba a ser así. César, prácticamente las terapias las recibí año con mi recuperación, 1 año y 8 meses, César. ¿Por qué? Porque llegó un diciembre, eso fue en el 2000, mi accidente fue en el 2008, en el 2010. Llegó un diciembre y yo me sentía mejor todavía, con todas las terapias, le colocaba mucho empeño a todo eso. En el 2010, diciembre del 2010, llegué y les dije a las fisioterapeutas, en el seguro ese social que quedaba antes, yo hoy 15 de diciembre me despido de ustedes. ¿Por qué? Me decían, ¿por qué? Yo no voy a volver más a terapia. ¿Por qué? Porque Dios en esta novena me va a hacer la misericordia en mi vida, me va a poner a caminar. Ya empecé con un bastón, ¿sí me entiende? Un mes antes de eso empecé con un bastón, dejé el caminador, ya empezaba con un bastón. César, y yo dije, yo voy a dejar ese bastón, no voy a caminar ni siquiera con bastón porque Dios me va a sanar a mí. El 22 de diciembre, me acuerdo tanto que mi hija cumpleaños el 21 de diciembre, el 22 de diciembre, en la novena, me fui ante el padre Dilfre cuando estaba en el cincuentenario. Y esa iglesia es siempre larga, a ir a recibir uno la hostia. Y con el padre Dilfre le toca a uno llevar la ofrenda a la canasta allá. Llegamos un poquito tarde y me tocó en la parte de atrás. Y César, en mi pensamiento, yo llegué que ese día iba a caminar sin el bastón y sin nada. O sea, que iba a ir a recibir. Iba a dar la ofrenda, primero que todo iba a llevar la ofrenda a Dios. Pero iba a caminar solita. Solita. Y yo, el padre predicaba, yo lo escuchaba bien, pero en mi pensamiento era mirando de aquí hasta allá cómo iba a caminar. César, y me paré y le dije a mi esposo que estaba a mi lado, voy a ir a llevar la ofrenda sin el bastón. Y me decía, no es prudente todavía. Yo le dije, sí es prudente. César, y me paré.
y él atrás como cuando tú llevas al niño y empieza a dar los primeros pasos. Y yo caminando, César. Y yo trataba de caminar derechito. ¿Por qué? Porque mi mamá también había tenido una fractura de cadera muchos años antes, a los 47 años. Mi mamá hoy en día tiene 87 años. Y a los 47 mi mamá también tuvo algo que se cayó lavando un baño de su casa y tuvo fractura de cadera. Pero mi mamá caminaba cojeado. Y para mí era un espejo lo que me había pasado a mí y no caminar así cojita para no llegar cojita así como mi mamá que caminaba un poquito. Y César, y lo hice, César. Y le dije a mi esposo, llévate el bastón para el carro. No quiero ver el bastón. César, y llegué a tomar la hostia y salí de la iglesia agarrado del brazo, pero de mi esposo. Y ergida y tratando de caminar derechita, César. Y ese diciembre, y caminaba, no con el bastón, de pronto me agarraba como de las paredes de la casa y caminaba, pero caminaba derecho, ¿sí? Y yo le daba gracias a Dios porque Él estaba haciendo la obra en mi vida, ¿sí? Qué bueno. ¿Qué proyectos tiene para su vida aquí en adelante, Sori? Bueno, han pasado tantas cosas tan bonitas que digo yo que es para bien de todo, a pesar de que hemos pasado por tantos percances como también mi esposo, ¿no? Y también así como él fue servidor mío, yo fui servidora de él también en un percance del corazón. Pero chévere, César. Era una persona que en su corazón latía sobre 7, como dijo el médico, era un muerto andante. César, muerto andante en palabras de un médico, pero ante Dios no. Incluso un médico le gustó la historia de mi esposo, de la policlínica, que no recuerdo cómo se llama, no recuerdo ahorita, y él dio un testimonio con mi esposo, porque le vio la historial. Fue muy bonito. Juan del Padre Yair, el Señor de la Misericordia, allá. César, y usted ve a mi esposo y parece que no tuviera nada, como lo mismo que me ven a mí y parece que no tuviera nada. Que no les hubiese pasado nada. Como si no nos hubiese pasado nada. César, ese problema también no les conté que el problema de mi accidente fue demandado porque todo era a mi favor, ¿no? Por los testigos, porque miraron las cámaras del semáforo, todo eso fue a mi favor. El abogado como que lo compraron. César, efectivamente, el abogado se voló con todo mis documentos de la demanda. Me dejó desalmada. Yo decía, no, de pronto fue que lo compraron cuando yo arreglé. Pero bueno, y aquí estoy, César, aquí estoy agarrada de la mano de Dios y ayudándome con todo lo que ha pasado y con toda la economía pesada que ha estado para todos. Es una cosa que nadie puede decir, uy, no, a mí me va mejor dicho, porque hemos estado viviendo esos bajonazos. Pero gracias con mi gente que me conoce, que mi gente que le gusta mi comida, siempre son bienvenidos aquí. ¿Qué es lo que más y ayudándome a salir adelante. ¿Y qué es lo que más te piden cuando vienen a comer a Dos Burger? Uy, aquí todo es rico, pero lo que más piden es la picada. Y las hamburguesas son muy ricas. Sí, de verdad que sí. Siempre, cada día, yo no estoy de que tratar de bajarle las cosas, el producto a las cosas, de mejorarlo, no. Cada día, si tú como amigo, en confianza, me dices, doña Sori, no me gustó tal cosa, yo, uy, eso es una voz de alerta que voy a mirar qué pasa y tratar de que de pronto, por decir algo, yo tengo un proveedor de una carne, por decir algo, no me gustó esto porque la gente me dijo algo, corto, de una me busco otro proveedor. Y así con todos los productos siempre he tratado de que sea lo mejor. Me encanta que la gente me llega y se me acerca y me dice que muy rica su comida. Me encanta eso. Me encanta.
Sori, para finalizar, ¿qué te pone triste? ¿Qué me pone triste? Cuando mis hijos tienen algún problemita, me entristece eso. O cuando un trabajador me falla en algo que yo le digo y no me lo hace. Me entristece porque es que uno no les paga a ellos con gracias, sino con dinero. Que me desobedezcan porque de eso estoy viviendo, de eso estoy viviendo. ¿Qué te pone feliz? ¿Qué me pone feliz? Mi familia, que es lo que más amo en mi vida. Mis clientes cuando los veo en mi negocio. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo 6 nietos. ¿Y cuál es el preferido? Dios mío, Señor bendito, no me hagas esa pregunta, por favor. Desde el mayor hasta el último los amo. Lo que pasa es que los abuelos, pues, los grandes, la niña, la mayor tiene 19 años, los otros tienen 13 años, y son como chicos más independientes, que a veces tienen 13 años, pero son muy altos, y de pronto no les gusta que uno les diga, hola bebé, delante de las amigas, porque tú sabes, ¿no? Entonces uno los trata ya como más maduritos. Y tengo 3 pequeños, una de 8 años, ay, ahorita el 7 pasado mañana ya me cumple 9 años, abril. Santi y Martina son de 3 añitos prácticamente, se llevan 7 meses. Entonces son como consentidos los dos, y son como muy apegados a mí, todos dos, ¿sí? Quieren a los abuelos. Sori, un mensaje para la gente que te está viendo y conoció hoy tu historia. Por favor, para todos busquemos de Dios. De verdad, Dios es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Es nuestro refugio, es el que nos extiende la mano. Y si tú la agarras, cuenta que te va a ir bien. Te va a ir bien en la vida. Eso es lo más hermoso que puedo ver yo. Gracias por compartir tu historia. César, estuve muy contenta por todas esas personas que van a ver mi historia, no la conocían. Te doy gracias, Cecitar, por haberme escogido para que estuviéramos aquí contándole a ustedes lo bonito de mi vida, a pesar de que he tenido muchos altibajos, pero ahorita me siento súper feliz porque mi hogar, ahorita mis hijos, mis 3 hijos ya están casados. Ahora mi hogar no es de 2, sino de 3. Dios vive en medio de nosotros 2. Y cuando tengo algo que me va mal, solo lo clamo a Él para que me escuche, y sé que me escucha, César, y me regala sabiduría para saber manejar todas las cosas, sobre todo ahorita de mi negocio. Gracias. Ay, gracias a ustedes, gracias. Este fue otro episodio con los podcasts de César Castro. Gracias a todos. La historia de Sori, una mujer barranqueña y además empresaria que sigue construyendo familia, pero también sigue construyendo mucho amor por esta ciudad. Un abrazo muy especial para todos. Gracias.